Y bueno, vamos a recibir justamente al viceministro de Salud, al doctor Julio Rolón Vicioso. Él va a hablar con nosotros también un poquito de esto y nos va a contar de una experiencia muy linda. Él no quiere que se hable mucho de eso, pero bueno, yo soy muy... cuento las cositas. Compuso y grabó una canción justamente para que los pacientes mejoren y también tengan un poquito ese aporte del arte, porque el arte es capaz de curar el alma. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a todos, a la audiencia, a las órdenes. Qué gusto, doctor, tenerlo. Y bueno, brevísimo, doctor, pues yo soy curioso. ¿Cómo se le ocurrió componer esta cancioncita? Bueno, yo pasé por una experiencia personal. Mi esposa tuvo cáncer en el 2010, gracias a Dios está curada. Y me tocó la gracia de Dios de ser director del Hospital del Cáncer durante 3 años. Y ahí pude vivir la realidad y tratar de entender que más allá de las cuestiones científicas está la cuestión emocional, que pasa mucho por el amor al prójimo. Entonces en ese lugar lo que uno tiene que hacer es desarrollar su potencial humano desde el punto de vista empático y entender que el aspecto científico debe reposar sobre el amor al prójimo. O sea, de nada sirve que vos puedas tener la mejor quimioterapia, el mejor procedimiento quirúrgico, el mejor aparato para radioterapia, si eso no lo brindas con amor y no ves que el paciente acepta eso con mucho amor, porque lastimosamente en el momento en que se enteran que tienen cáncer, pierden la dimensión y ahí los familiares y amigos, los seres queridos pasan a jugar un rol fundamental y nosotros lo que queremos hacer es darles ese amor como profesionales de la salud y la experiencia personal que tuve también me ayudó muchísimo. Qué lindo, doctor, porque es bueno, es un poco también la otra cara de una situación dramática, porque a veces también, como bien lo decía usted, se enteran los pacientes que tienen esta enfermedad y como que se viene el mundo abajo y que es capaz de levantar el ánimo, que es muy importante en un paciente que esté animado, que tenga una sonrisa, una alegría, es la música, el arte o el espectáculo, así que por ese lado está salvado. Doctor, usted bien lo dijo, estuvo como titular del Instituto Nacional del Cáncer. Y ahí seguramente usted vio la realidad de nuestro país. Muchos casos tenemos, doctor. Sí, al año entre 8.000 y 10.000 personas se enteran que tienen cáncer, de las cuales el 50% probablemente va a morir, lastimosamente. Nuestro sistema de salud es todavía débil en el sentido de que la provisión de los servicios para los pacientes con cáncer no está garantizada de principio a fin. Y estamos trabajando intensamente en una ley que le permita a los pacientes con cáncer tener esa garantía explícita de que desde el momento en que se enteran que tienen cáncer van a contar con los servicios que necesitan para curarse, para prolongar su vida de la mejor manera. Y estamos trabajando intensamente porque el cáncer es algo que nos une, parece una contradicción, pero el cáncer para mí es amor. Y ese amor al prójimo es lo que ha permitido que podamos complementar todos los sectores, tanto el público, el privado, el IPS, las organizaciones no gubernamentales, en ponernos de acuerdo en que necesitamos una ley que le ayude al paciente con cáncer. Porque ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental desde el punto de vista económico, que es también importante, es que es muy costosa esta enfermedad. Y como director del cáncer me tocó vivir la extrema pobreza, la clase media devenida pobre y la clase alta sin liquidez pero con bienes, que te piden que le ayude durante un tiempo. Entonces el cáncer es transversal a todas las clases sociales. Y es un modelo, lastimosamente, siempre lo digo, de unidad. En la desgracia, muchos dicen, pero para mí es la gracia de Dios porque te permite entender que el aspecto humano es mucho más importante. Es fundamental. Y es fundamental. Un paciente con cáncer, si no tiene el soporte de su familia, si no tiene el soporte de sus amigos, de sus seres queridos, y si no ve en los profesionales de la salud esa empatía, no sirve de nada lo que le puedas hacer. Exacto, doctor, ¿y cuál sería nuestra principal carencia? ¿Qué nos pasa? ¿Faltan medicamentos? ¿Faltan instrumentos tecnológicos? ¿Qué es lo que más necesita el país en estos momentos para afrontar esta realidad? Bueno, el Instituto Nacional del Cáncer tiene el 95% de los medicamentos que se usan en el cáncer, pero ese 5% marca una diferencia. Necesitamos recursos financieros para sostener la provisión regular de esos medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que dependemos del flujo de caja del Ministerio de Hacienda, por lo tanto no podemos emitir órdenes de compra porque no tenemos respaldo presupuestario. Entonces, en vez de recibir cada 15 días, el paciente recibe cada 15, cada 21, cada mes, y eso es como no hacerle. Entonces, lo que necesitamos es garantizar que los recursos financieros estén anclados durante todo el año a la inversión en medicamentos antineoplásicos. Y por otro lado, ampliar la cartera de servicios. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el acelerador lineal, que es para radioterapia, tenemos uno solo en el sector público, pero tenemos la compra de un servicio tercerizado. Aún así no es suficiente, necesitamos por lo menos
2 máquinas más, porque se estima que debemos tener un acelerador por cada 1.000.000 de personas. Ahora, Somos 7, viceministro, ¿en deberíamos qué tener quedó 7. este programa nacional de control del cáncer que pretendía la participación del sector privado, tanto para proveedores de medicamentos y de diagnósticos? Bueno, la ley nueva del cáncer que se está tratando incorpora el Programa Nacional del Cáncer como una de las patas para poder atacar este mal. Entonces, ¿qué se hace con esta nueva ley? Se refunda el Instituto Nacional del Cáncer, se le da un estatus de regulador y normativo, y de ahí se desprenden los servicios médicos y el Programa Nacional del Cáncer. Sí. Y dentro del programa está la compra de los medicamentos. Y esa ley también prevé la utilización de los fondos. Hay muchos fondos dispersos. Por ejemplo, el FONARES, el FONACIDE, el 5% del tabaco, el alcohol, todo está disperso. Sí. Con esta ley hacemos una sola línea de inversión y se canaliza a través del Ministerio de Salud Pública. Entonces el ministro va a tener la prerrogativa de decir que las drogas y los medicamentos, los insumos se compren en el INCAN o sea centralizado. Pero lo que queremos hacer es garantizar que el monto destinado se use para eso. Porque ¿qué pasa hoy? El ministerio, entre sus miles de necesidades, tiene un fondo y lo que dice, bueno, voy a dividir entre las 1.000 desgracias que tengo. Claro. Entonces, esto va a anclar esos fondos al cáncer, sin decir que lo otro no es importante. Sin Doctor, decir, eso es importante aclarar también. Otro tema muy importante y fundamental es, el país se divide en departamentos. Tenemos mucha gente en áreas rurales que están padeciendo de cáncer y también no tienen los medios para venir simplemente para hacerse un control que a lo mejor Exacto. serviría para salvarle la vida. Y no tenemos hospitales, no tenemos asistencia sanitaria en puntos alejados de nuestra geografía. ¿Qué intención, hay alguna intención usted ahora que está como autoridad en el ministerio de paliar un poquito esta situación? Totalmente. Bueno, en primer lugar, nosotros reconocemos, y el ministro lo ha dicho, el doctor Julio Mazzoleni, que la salud pública está en condiciones paupérrimas, en emergencia. Lo cual no implica que no se haya hecho nada en gobiernos anteriores, sino simplemente no ha sido suficiente, porque en salud todo lo que invertís nunca es suficiente. Nuestro sistema tiene una particularidad, es fragmentado y segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera hace lo que quiere, fácil y punto. Y lo que nosotros queremos es apuntar a un sistema único de salud que fortalezca la atención primaria en salud, que quiere decir justamente las unidades de salud de la familia que estén en contacto con las poblaciones de 3.000 a 5.000 personas y que sean la puerta de entrada para ir de esa manera incorporando a los pacientes en otros niveles de complejidad. Para eso hay que potenciar toda la red que se llama Red Integrada de Servicios de Salud. ¿Y qué quiere decir esto? Que vos tenés en una población de 10.000 personas 2 unidades de salud de la familia, para 5.000 cada una distribuirse. Pero esas 2 unidades tienen que tener el soporte de un hospital distrital, y el distrital de un regional, y regional de un especializado, un general, y así sucesivamente. Nosotros queremos construir esa red, pero esa red la queremos construir en una lógica de complementación. ¿Qué significa eso? Un sistema único de salud. Si vos tenés en una localidad una infraestructura del IPS, no necesitas construir algo del ministerio. Ampliar la que tenés y complementar tus servicios. O en otros lugares donde tenés ya un hospital del IPS y uno del ministerio, ves qué puedes hacer de manera conjunta. Entonces potenciemos en esto materno-infantil y aquí agreguemos servicio de cardiología o de traumato. No superpongamos ya todos los hospitales como fue la lógica durante mucho tiempo. ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir que los pacientes no se desarraiguen desde el punto de vista social. Porque es lo que vos ves en el instituto, que para mí es un modelo de desarraigo en el sufrimiento, en el mayor sufrimiento que puede tener una persona, que es el cáncer. Que viene un paciente pobre y que deja su trabajo, deja su familia, le deja a sus hijos abandonados con la vecina, con el tío, con el primo, que no sabes cómo le va a cuidar porque no tienen recursos financieros para contratar a alguien que les cuide. Entonces vos ves ahí es el desmembramiento de la familia. Y vos decís, la salud no es solamente darle la quimioterapia, es el componente social, es decir, el trabajo social. Y ahí vemos la integralidad del paciente. El Estado debe garantizarle la provisión de esos medicamentos, esa radioterapia, esa cirugía, pero también debe velar por su medio social. Debe saber cómo está su hijo que no puede venir, su familia que no puede venir. Y esa línea de, digamos, atención, que se llama línea justamente de base de atención, es la que nosotros queremos implementar y fortalecer. Hoy uno ve todo eso, pero de manera dispersa. Vos ves médicos que sí, a quienes sí le interesan lo que le pasa a su paciente, y a otros probablemente que no porque no le interesa al paciente, sino porque no le da el tiempo. Se ocupa de la... Entonces, nuestro sistema de salud tiene que sufrir una reforma profunda, y es lo que nosotros vamos a implementar. ¿Y qué quiere decir eso? Cambiar el modelo de financiamiento. ¿Y qué significa? Hoy, por ejemplo, el Paraguay es un modelo, digamos, incremental. Vos me decís, yo necesito esta copa, ¿cuánto sale? Te cargo.
pero no sabes si esa copa realmente es necesaria en esa población. Entonces tenemos, imagínate, 897 millones de dólares para 7 millones de habitantes. El IPS destina 1.200 millones para el 22%. Y siempre pongo ejemplo, la provincia de Formosa, 800.000 habitantes, 1.200 millones de dólares. Entonces, vos decís, ¿cómo Paraguay va a sostener su sistema público de salud con menos de 1.000 millones de dólares? Imposible. Entonces, ¿a qué apuntamos? A que el sistema de financiamiento sea contributivo y mixto. Es decir, que alguna vez contribuyamos todos. El IPS podría, de aquí a un futuro no muy lejano, convertirse en el órgano recaudador y eso destinar a un Fondo Nacional de Salud que distribuya entre todos, como ocurre en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, que son modelos que se llaman modelos contributivos y a veces mixtos, porque el Estado sigue invirtiendo, pero cada vez menos, pero también las personas. Pero ¿qué pasa en Paraguay? Nosotros no sabemos cuánto le cuesta una persona al Estado. Estamos haciendo un estudio ahora. Se está haciendo ahora recién Nosotros estamos haciendo un estudio que va a terminar a fin de año, en donde a través del cual vamos a poder tener exactamente los costos de todos los sectores públicos, privados y no privados, mixtos, y vamos a saber exactamente los costos, cuánto le cuesta a una persona. ¿Por qué? Porque para apuntar a un sistema contributivo, vos tenés que saber cuánto vale Julio Rolón o podría valer Julio Rolón para el Estado, en base a sus riesgos, ya sea por la edad, por las enfermedades que padece, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Y están trabajando en esto, doctor? Estamos trabajando. Mira, nosotros estamos trabajando, y aprovecho y comunico, ¿verdad? Estamos trabajando en el diagnóstico de todos los hospitales, que a la vista ya se sabe, pero queremos herramientas técnicas. Empezamos con 10 hospitales. Por ejemplo, el Barrio Obrero, de un score de 1 a 100, tiene 38. O sea, debería tener como mínimo 70. Muy bajo tiene, ¿no? Bajísimo. Y tiene 38 a expensas de qué? A expensas de los recursos humanos, que tienen un peso específico que elevan el rango, y en el promedio sale alto, 38. Si quitamos recursos humanos, baja 15. El Hospital del Trauma tiene 48. El Instituto Nacional del Cáncer, 41, a pesar de todos los esfuerzos. Viceministro, en el caso de los pacientes oncológicos del Hospital de Clínicas que se quedaron sin medicación, había que regularizar unos convenios para que ellos puedan recurrir a hospitales del Ministerio de Salud. Sí, de hecho ya solucionamos ese problema la semana pasada antes del viaje del doctor. Ya se firmaron los convenios. Sí, o sea, lo que hicimos fue un primer acuerdo en seguir proveyendo mientras estudiamos el convenio que queremos ampliar. O sea, no queremos quedarnos solamente con las cuestiones oncológicas. Sí. Queremos utilizar los servicios que ellos tienen que nos puedan servir y también proveerle de los nuestros. Y eso significa ampliar el marco del convenio. Mientras tanto ya le estamos proveyendo. ¿Y cómo es el mecanismo? Los jefes de servicio de departamento del Hospital de Clínicas envían su lista y nosotros le proveemos. Inclusive el Hospital de Clínicas accedió, y eso me parece que hay que resaltar, es al sistema de control que tenemos nosotros, que es el CICIAP. Hoy nosotros sabemos, tenemos la trazabilidad de los medicamentos que les damos, y sabemos exactamente qué paciente usó y en qué cantidad. Qué importante, doctor, porque siempre fue la fuga de medicamentos de los hospitales, siempre fue un drama terrible, porque llega el enfermo verdadero, no hay remedio porque el doctor repartió a su barrio, a su vecindario y todo eso. Lamentablemente fue así. Doctor, hablaríamos horas y horas porque es un tema realmente urgente, un tema muy importante y la población sabe aprovechar. Pero el tiempo en televisión, lamentablemente, lo volveremos a traer, doctor, porque es importante y confiamos en usted como autoridad nueva, como paraguayo también, de meter un poquito el patriotismo y de mejorar esto, porque realmente la población necesita y la salud es primordial. Totalmente. Nosotros estamos con el doctor Julio Mazzoleni y todo el equipo comprometido, más allá de lo que significa el estar técnicamente formado. Nuestro compromiso es patriótico y humanista, o sea, le vemos a la persona como ser humano en primer lugar y a partir de su integralidad construimos los servicios médicos, no al revés. Qué bueno, y usted que pasó muy de cerca con el caso de su esposa, sabe lo que sufre una persona. Doctor Julio Rolón Vicioso, viceministro de Salud, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación, a las órdenes. Muchas gracias, muchas gracias.